yo... A ver si ¿cómo nos andan? Hola, Debo, ¿cómo estás? Hola, Debo. ¿Me escuchan bien? Sí, Sí. yo sí. ¿Vos? Sí. Sí, yo te escucho. Perfecto. Perdón que te estaba, que no te daba la bienvenida, pero no sabía que estabas en teléfono. ¿Cómo estás, Debo? Bien, acá como podemos. Esta coyuntura, ¿no? Tal cual. Bueno, en el día de hoy quería traer esto sobre el famoso FAL. Seguramente muchos han oído hablar de este fondo de asistencia laboral que implementó el gobierno meses atrás cuando salió anunciando la reforma laboral, una política que incide drásticamente en nuestro día a día y que han modificado recientemente, sobre todo en los días de ayer, ¿no? El FAL lo que hace básicamente es sustraer dinero de jubilaciones, tema previsional. ¿Esto para qué? Para el pago de indemnizaciones por despidos a trabajadores del sector privado. Lo que se anunció fue que los del público quedan excluidos según lo normado, con lo cual se administra bajo la supervisión de la Comisión Nacional de Valores, la CNV, y el ARCA, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, que es la encargada de justamente recaudar y derivar las contribuciones patronales, ¿no? En este caso, cada empleador, lo que dice lo normado, lo que tiene que hacer es informar mediante un IFAL, que sería como un identificador, al ARCA, ¿no? Para formar los registros pertinentes de los aportantes. Esto es importante mencionarlo porque, según lo que dictan, los trabajadores deben encontrarse correctamente registrados y con una antigüedad mínima de 12 meses en los registros laborales. Esto para poder acceder a la cobertura plena del sistema, ¿no? Lo que también se establece es que el pago se tiene que realizar dentro de un plazo máximo de 5 días hábiles. Por lo tanto, cuando entre en vigencia este FAL, tanto la Secretaría de Trabajo como la CNB, el ARCA y Secretaría de Finanzas, lo que tienen que hacer es dictar normas complementarias para la implementación operativa del nuevo esquema de financiamiento de indemnizaciones que plantea el gobierno, ¿no? Lo que anunció también el gobierno fueron 3 cuestiones principales. Una es que, bueno, este FAL, este sistema, se empieza a regir a partir del 1 de noviembre, ¿no? De este año, cuya reglamentación fue oficializada mediante el decreto 408 del 2026, que establece justamente las condiciones de funcionamiento del régimen, los mecanismos de recaudación, que eran los que mencionaba anteriormente, y los procedimientos del pago. Otra segunda cuestión, salió anunciando el gobierno, es que iban a implementar un blanqueo laboral llamado PER, el régimen de promoción del empleo registrado. Esto mediante el decreto que le sigue, que sería el decreto 409 del 2026, que lo que hace básicamente es blanquear relaciones laborales no declaradas o deficientemente registradas en el sector privado. Es decir, perdonarle básicamente las deudas a los empleadores que tenían trabajadores no registrados, ¿no? Esto es lo que hace. Sería como un mecanismo de ayuda para aquellos empleadores que tienen estas problemáticas. Y por último, anunciaron cambios en los convenios colectivos de trabajo, que justamente se correlacionan con lo mencionado anteriormente, ¿no? Estos serían modificaciones en sindicatos, por registración laboral, vía plataformas digitales y en servicios eventuales. Bien, esta medida fue aprobada por Javier Milei, el presidente de la Nación, el ministro de Economía, Caputo, y el gabinete Manuel Adorni, que dicho sea de paso, aún no se ha presentado a dar declaraciones, que es lo que estamos esperando todos. Pero bueno, en el día de ayer me parecía importante mencionar una cuestión, que se generó un debate en comisiones de diputados tratando justamente este tema, donde se habló de las leyes sobre el PAL, sobre todo, que estaba intentando implementar el gobierno.
Y hubo una intervención de la diputada Siley en donde elevó una queja no solo por la desaparición del Foro Nacional del Trabajo bajo el marco de esta reforma laboral, sino que también hizo alusión a un tema central cuando hablamos de los trabajadores y trabajadoras, y tiene que ver con que la mayoría de los juicios, por ejemplo, según lo que plantea esta diputada, son por ART, por aseguradora de riesgos de trabajo, ¿no? Y esto lo saben ellos porque hay estadísticas realizadas respecto a este tema. Eso es lo que plantearon en la comisión de ayer. La cuestión es que los juicios entonces no serían por los despidos ni por indemnización de despidos, como plantea el presidente y su gabinete para encarar esta problemática, ¿no? En realidad, lo que están diciendo básicamente desde la oposición es que el gobierno modifica las normativas y crea estas nuevas leyes, pero que no resuelven el problema de fondo, ¿no? Y lo que se decía mucho discursivamente era que se funden empresas, ¿no? Que por pagar indemnizaciones se funden empresas. Bueno, por lo menos eso es lo que sostienen. De parte de la oposición dicen todo lo contrario. Dicen, no, el problema es estructural. Es un poco lo que yo también sostengo, tiene que ver con el modelo económico, ¿no? Lo que se está llevando adelante, donde justamente las empresas, que es el sector al que están apuntando, pierden competitividad. ¿Y esto por qué? Por ejemplo, podemos pensar la apertura de importaciones, la baja de consumo, los aumentos en tarifa de servicios, etc. Son decisiones políticas que llevan al quiebre de estas empresas. No así los trabajadores como intenta instalar este gobierno. Bien. Bueno, para mí, con respecto a esta discusión, hay dos cuestiones que quería mencionar, a tener en cuenta, ¿no? Una es el sistema previsional y la otra la caída del empleo. Que esto a largo plazo va a afectar drásticamente a los trabajadores y trabajadoras. ¿Por qué planteamos esto? Porque el FAL, por ejemplo, se sostiene mediante jubilaciones, es lo que venimos planteando. Y si en la actualidad no hay aportantes a la caja por la baja del empleo formal, es como un círculo, ¿no? El aumento sumado al aumento de la informalidad, en un futuro va a traer problemas porque básicamente para mí sería como una vuelta a tener un control de parte del sector privado, ¿no? Mediante esto, las AFJP, por ejemplo. Es decir, hay aumento de la informalidad, se sustrae dinero del sistema previsional que ya está instaurado y en algún momento eso va a colapsar. Ese colapso va a hacer que vuelvan las AFJP. Bueno, pero esa es una hipótesis que yo planteo ante esta situación, ¿no? Que, bueno, es bastante grave. Bueno, y vamos a cambiar totalmente de tema. Quería también abordar una cuestión sobre el desmantelamiento en organismos de género y también un poco hablar sobre el desfinanciamiento en políticas públicas en materia de género en este marco del 3J nacional por la marcha Ni Una Menos, que nos vuelve a encontrar en el día de hoy un poco conmovidas por los casos tanto de Agostina y Dulce como tantos otros que lamentablemente suceden cada 31 horas en la República Argentina. Por más que lo niegue el presidente de la Nación, ¿no? Es una cruda realidad y por si hiciera falta recordar, esos casos son por femicidios o feminicidios, por más que los jueces, los fiscales se hagan un poco los distraídos a la hora de abordar estas problemáticas, ¿no? Es un hecho que Javier Milei representa al conservadurismo más duro y a los sectores de extrema derecha a nivel mundial. Por lo tanto,
es obvio que discursivamente va a atacar al movimiento feminista, ¿no? Y por qué no pensamos nosotras hacerlo su enemigo político. Eso es lo que ha manifestado durante su mandato, por lo menos. También podemos ver los casos de enfrentamientos con Lali, con distintos artistas que lo van posicionando desde esa perspectiva, ¿no? Lo cierto es que nada de lo que se está comunicando de parte suya, de parte del gabinete, coincide con la realidad. Solo es un intento de deslegitimar justamente una lucha histórica y el pedido de justicia que como tantas personas exigimos nosotras, ¿no? Que es el pedido por ni una menos. ¿Esto por qué lo menciono? Porque, por ejemplo, también lo cerramos bastante por la cuenta de X, surgieron muchas discusiones políticas en torno a esta situación y cómo se manifiesta el presidente de la donde había mencionado, por ejemplo, que hay muchos menos casos de femicidios en su mandato. Bueno, eso no es cierto. Y creo que como comunicadoras, nosotras debemos tener la responsabilidad de por lo menos desmitificar estos dichos, ¿no? Porque lo cierto es que en la actualidad los casos de femicidio aumentaron, no disminuyeron, como sostiene el presidente. Pasa que no se viraliza todo por el pacto patriarcal que existe en la sociedad y que continuamente nosotras hablamos que es un problema de estructura, de cultura, ¿no? Y que bueno, se da un poco también por publicidad de los medios hegemónicos. Pero bueno, igualmente la discusión no pasa tanto por ahí, porque ya sea un caso o 1000 casos, es un hecho que está mal, ¿no? Que hayan femicidios o feminicidios es lo que está mal. Si no caemos en el mismo discurso al que nos quisieron llevar cuando se hablan, por ejemplo, de los 30.000 desaparecidos. Claro, como son menos, se ponen a discutir la cifra, niegan el hecho con que es aterrador, es una monstruosidad. Entonces, nada, me parece que hay que abordar estas situaciones delicadas de manera no solo profesional, sino con mucho respeto, ¿no? Por todo lo que está sucediendo, por todas esas familias que sufren por estas situaciones y que nada, nosotros mínimamente debemos desmitificar. En ese sentido, quisiera abordar, según datos estadísticos que sustraigo un poco de CEPA y otros de datos de organismos feministas, donde mencionan por ahí cifras concretas en relación a distintas problemáticas, no solo de feminicidios y femicidios, sino también de lo que impacta en nuestro día a día como mujeres y disidencias. Pero bueno, en principio vamos a plantear qué es lo que plantea el gobierno para atender las problemáticas, por ejemplo, de los casos de femicidio. Y básicamente nada. Lo único que ha hecho, según tengo registros acá, es desfinanciar todos los programas que acompañaban o ayudaban y protegían a potenciales víctimas. Por un lado, el presupuesto del 2026 fue recortado en un 90%. Por lo tanto, nos damos una idea de qué estamos hablando cuando hablamos del desmantelamiento. Esto también tiene que ver con los recortes extremos que fue, por ejemplo, la quita del Ministerio de Disidencias, entre otras. La única política de género que mantuvo fue una que es de protección de víctimas de violencia, que es como se intentó luchar un poco desde el movimiento para que se sostenga, pero la cifra, digamos, que se va destinada para esas políticas es de 40.000 millones de pesos. Es muy poco si lo
analizamos con respecto a lo que se estaba trabajando anteriormente. Pero aquellas otras que ayudaban en caso de violencia, como por ejemplo el programa Acompañar y la línea 144, directamente fueron desfinanciadas completamente. Bueno, es un aumento de la problemática, ¿no? Por otro lado, entre junio del 2015 y mayo del 2026 fueron registrados al menos 3.205 víctimas letales por violencia de género. Lo que mencionan los grupos del movimiento feminista es que fueron 3.144 femicidios directos vinculados, 46 transfemicidios y travesticidios y 15 instigaciones al suicidio. Eso según el Observatorio de Violencia de Género. Asimismo, lo que postulan desde este colectivo es que el 85% de los femicidas pertenecía al círculo íntimo o era conocido de la víctima. El 63% de los femicidios ocurrió en vivienda de la víctima o compartida con el agresor. Y el 17% de las víctimas había realizado denuncias y el 10% tenía protección. Estos son los porcentajes que calculaban. Solo entre enero y mayo del 2026 hubo 99 víctimas fatales de violencia machista. Bueno, estos son un poco los análisis de era el Observatorio de Violencia de Género, ahora que sí nos ven. Esos son los datos extraídos de este observatorio. Bien, el gobierno de Milei desmanteló tanto políticas públicas fundamentales para la prevención y para la asistencia. Y a esto se suman los discursos negacionistas que estaba mencionando, que banalizan la violencia de género y ponen en riesgo nuestras vidas. Según datos de CEPA, 7 de cada 10 programas destinados a reducir brechas de género sufrieron ajustes presupuestarios o directamente fueron eliminados. La cantidad de personas asistidas por la línea 144 registró una caída de 80 al 90% con respecto al 2023. Por otro lado, lo que se sostiene de CEPA es que el programa de ESI fue directamente sacado. En el 2025 la ejecución fue de 0 pesos y en el 2026, con el crédito asignado, se encontraba 98% por debajo que el 2023. Por lo tanto, fue la eliminación total, ¿no? Y por último, para ir terminando, con respecto a la moratoria previsional, desde CEPA analizaban que 9 de cada 10 mujeres no podrían jubilarse por este veto justamente a la moratoria previsional. Bueno, esos son todos los ajustes que se analizan en materia de género y que el presidente de la Nación está negando tan crudamente. ¿Ahí nos escuchás, Evo? Sí, las escucho. Bueno, excelente columna, ¿no? No sé si faltaba algún dato más. No, esos eran todos. Bien. No sé si ustedes quieren, les doy el pie para continuar con la editorial. Sí, nosotros la propuesta era ahora íbamos a pasar una cancioncita y volver, pero antes quería agradecerte porque les contamos a nuestros oyentes que ahí manda saludar además Mauen, dice, buen día, tremenda columna,
Debo desmantelaron todo, es un Estado negacionista y, ¿cómo dice? Y femicida. Sí, sí. Ahí manda saludo Mauen. No, agradecerte porque, bueno, lo que queríamos hacer era que Debo nos pueda contar, Un no poco más, estos datos más específicos, claro, tal vez. los datos más específicos, más concretos de la realidad que estamos viviendo. Y bueno, y ahora vamos a reflexionar junto a ustedes qué significa esto, ¿no? Y también hacia dónde ir, ¿no? Porque qué sucede con todas estas cosas que están pasando, qué podemos hacer nosotros como pueblo también. Pero bueno, lo del FAL, la verdad que tremendo también. Es tremendo. Es increíble. El tema del FAL, quería chequear eso antes de que terminemos. Dijiste que va a regir a partir del 1 de noviembre de este año. Sí, exactamente. Así Claro, lo anunciaron. listo. Así que bueno, Y para eso. el sector privado. Claro, es sector privado y también sector público, ¿o no? No, es solamente para el privado. Es para el privado, ahí va. Sí, está bien. Ahí va, ahí anotaba Sí. para chequear, pero bueno, eso también es un acontecimiento de este año que viene a ser una reforma laboral bastante grave, muy profunda, Golpeándonos a todos. Golpeándonos a todos, Sí, 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 sí. a la mayoría de nuestro pueblo, y nada, además facilitando los despidos, perdonándoles la deuda a los empleadores para que, bueno, que no han. Que no han, personas que han laborado durante muchos años en este tipo de empresas privadas y que de repente, que tipo les perdonamos todos los años Sí, que no, que que no, de nuestro tiempo, que no nos pagaron los aportes, que no nos pagaron una obra social, que todo Es lo que eso increíble. conlleva, ¿no? Es increíble. Así Sí, que bueno, totalmente. agradecerte también por eso. No sé si querés decir alguna última reflexión, capaz, y bueno, nada, agradecerte porque la verdad que no, la columna siempre es increíble, Sí, totalmente, sí, sí, nos sí. informa muchísimo, a nuestros oyentes también, a todos nos mandan mensajitos siempre diciendo que es una gran columna, así que felicitarte también. Pero bueno, invitarte a hacer Muchas capaz gracias, chicas. alguna última No, reflexión. no, reflexiones con respecto a nada, un poco lo que estamos charlando estos días con respecto a la última sección que me costó bastante abordarla porque a veces hablar de números suena como muy frío, ¿viste? Cuando queremos Sí. abordar, pero hay que tener en cuenta el discurso que llevan adelante el gobierno nacional y cómo están mintiendo constantemente sobre cuestiones y hechos concretos, ¿no? Por eso me parece importante traer a colación esto y tampoco para dejar un poco el discurso de revictimizar a quienes sufren estas violencias, que también es un poco el trabajo arduo que se tiene que hacer como colectivo para poder salirse un poco de lo normado, ¿no? Lo que está establecido, y cómo se comunica y demás, que a veces no aporta a la situación que está es catastrófica, es horrible, y que seguimos opiniendo, es una cuestión de la cultura misma, ¿no? Eh, nosotros hablamos, bueno, cómo se cambia la sociedad respecto a esto y a tantas otras cuestiones, y tiene que ver, sí, creo yo, con la educación, de charlar ya sea con los familiares, los conocidos, amigos, y entrar por lo menos generar esos debates, esas reflexiones con el núcleo cercano, ¿no? Para después abordarlo de cara a la comunidad. Eh, y creo yo que si como personas, diría, tenemos también el deber y la responsabilidad de que si hay una injusticia, por lo menos mencionarla, decirla, anunciarla e intervenir si pueden, que no se queden callados cuando pasan estas cuestiones, ¿no? Porque si no el cambio nunca se va a generar. Eh, nada, es un poco lo que reflexiono para finalizar. Eh, y lo del FAL se correlaciona también con la cuestión económica. Un poco, yo soy muy de analizar todo macro, esto es todo micro, entonces como que todo tiene que ver con todo para mí, es un bajón porque sucede le sucede a los trabajadores y trabajadoras y que se va a caer el sistema previsional también
por estas cuestiones, ¿no? Que es lo que venimos planteando. Hay algo que está pasando. Y bueno, mi hipótesis era esa justamente, la vuelta a la CJP, al sector privado manejando y teniendo control sobre los recursos y sobre las cajas previsionales, pero bueno, no me quiero extender sobre eso. Nada, mandarle saludos, ahora estoy leyendo los comentarios. A Ami le mando feliz cumpleaños, a Ara también. A un saludo a Pau, que nos ve siempre, Sí. a Pato, a Maui, ahí estoy leyendo. Un saludito, Maui. Ella banca siempre, ¿viste? Sí, más vale. Sí. Bueno, Moni, Bueno, Marcelo, a todos. sí. Bueno, Debo, Muchas entonces gracias. agradecerte. Sin más, Débora Sandoval en el Observatorio Político. Nos vamos a estar viendo, no sé si el próximo o el otro miércoles sería una columna, una gran columna de coyuntura nacional. Así que te mandamos un saludo enorme y nos estaremos encontrando. Un abrazo, chicas.